Aquella casa solitaria está como una tumba, 50 años han pasado. Cuando las linternas se apagaron en la noche, clavadas en los huesos, las paredes envejecidas cantaban canciones de cuna, atormentadas por el miedo nocturno. El viento desde el páramo les acompañaba, llorando melancólicamente como el canto de un muerto. A veces, pensamos que el horror y lo misterioso solo existen en películas y en las páginas de libros. Estamos seguros de que la ciencia ha triunfado en el mundo. Y las historias aterradoras y leyendas sobre lo sobrenatural fueron creadas por antiguos seres humanos que vagaban entre los bosques, rodeados de depredadores y peligros acechando en la oscuridad. Los tiempos han cambiado, pero algo en la oscuridad permanece. La ciencia no puede cambiar eso. Recientemente, mientras revisaba las noticias en una red social, una desconocida me envió un mensaje privado con estas palabras: "Buenas noches, Serga. Sé que escribes historias de terror. Quizás te interesen algunos recuerdos de mi infancia, realmente ocurrieron. Tal vez lo que te cuente te sea útil. Y para mí, será bueno desahogarme. Nunca le he contado a nadie lo que sucedía en la casa donde pasé mi infancia y juventud. Entiendo que pocos creen en tales cosas. Muchos de los que vivieron y viven allí también guardan silencio, o más bien, fingen que no pasa nada". Luego, me envió varios archivos, pidiéndome que no mencionara su nombre ni el nombre de la ciudad donde vive. Tuvimos una pequeña conversación y me dispuse a estudiar los documentos que me envió. Eran relatos completamente dispersos, a veces muy cortos. Después de revisarlos, decidí unirlos en uno solo. Primera entrada. Sobre la casa. Para empezar, hablaré un poco sobre la casa y sus alrededores. Vivíamos en un típico edificio de 9 pisos, de los cuales hay muchos en nuestra vasta patria. Estaba en la frontera con un área residencial privada. En este pequeño vecindario también construyeron otros 4 edificios de apartamentos, pero todos ellos estaban separados del nuestro. De un lado del edificio había pequeñas casas de diferentes tamaños con jardines, y del otro lado había un parque infantil estándar, columpios, un carrusel, tobogán y caja de arena, que gradualmente se transformaba en un terreno baldío. Este terreno baldío, en sí mismo, era un lugar interesante. Si te subías a las escaleras y mirabas por la ventana del vestíbulo, podías ver una imagen maravillosa. Su suelo era irregular, como olas congeladas. Largas franjas de tierra ligeramente elevadas se alternaban con superficies planas y lisas. Y las hierbas silvestres que crecían, como la artemisa y el chiquerí, creaban, con sus flores azules y grises nacarados, la sensación mágica de una superficie acuática. En verano, paseábamos a menudo por este páramo y nos topábamos con curiosos círculos de setas, conocidos como círculos de brujas. Allí organizábamos reuniones de chicas, enterrábamos escarabajos y abejas en pequeños ataúdes hechos de fragmentos de botellas. Recogíamos mariposas en cajas y luego las liberábamos todas juntas. Era maravilloso ver cómo todas ellas volaban juntas desde esos claros. La casa era nueva. Nuestra familia se mudó allí un par de meses después de mi nacimiento. Mis padres estaban muy contentos cuando le dieron un apartamento a mi padre. En el momento de mudarnos, ya había inquilinos que habían vivido allí durante unos 4 años desde su construcción. Era un edificio de 9 pisos con largos y amplios pasillos,
cuyos suelos estaban cubiertos con tablones recién pintados y paredes de gruesos ladrillos blancos que albergaban las puertas de numerosos apartamentos. Los pisos estaban conectados por escaleras de hormigón con barandillas de madera. Era completamente nuevo y limpio, como si estuviera formado por dos casas conectadas. Dos salas, una larga y otra más corta. La unión entre ellas era una amplia área rectangular que albergaba dos ascensores, ventanas y la puerta de la escalera principal. Lo llamábamos el gran pasillo. El ala larga tenía más apartamentos y simplemente lo llamábamos el pasillo largo, que terminaba en una escalera de incendios, un conducto de basura y una ventana. El ala con menos apartamentos era el pasillo corto y al final de este había otro conducto de basura y ventana. Los primeros años de vivir allí, según cuentan mis padres, fueron maravillosos. Todos éramos amigos y nos visitábamos unos a otros con normalidad, simplemente tocando la puerta antes de entrar. Todos los niños pasábamos mucho tiempo jugando en los pasillos, organizando juegos e incluso construyendo casas con lo que encontrábamos. Pero todo cambió muy rápidamente. Comenzaron a cerrar las ventanas en los pasillos grandes y en las escaleras con ladrillos, como si alguien o algo pudiera entrar por ellas. También comenzaron a ocurrir averías inexplicables, problemas con la electricidad, el agua y los ascensores que se estropeaban uno tras otro. A pesar de cuántos expertos llamaban y cuántas reparaciones se realizaban, todo se rompía rápidamente y quedaba inutilizable. En la época de la Unión Soviética no se creía en lo sobrenatural. Así que a nadie le preocupaba que en el antiguo cementerio abandonado y en descomposición, los prisioneros, según lo que contaba una vecina que se mudó allí una de las primeras, construyeran una casa. Donde antes se inclinaban las cruces y se encontraban tumbas caídas, se construyó un camino asfaltado. Las vallas oxidadas de las tumbas se convirtieron en patios de concreto. Y, por más árboles que plantaran, ninguno de ellos prosperó. Solo un abedul, torcido y encorvado, creció inclinándose lejos del edificio, como si no quisiera crecer cerca de él. Segunda entrada. El tío. Nuestra familia vivía en el quinto piso, mamá, papá, mi hermano menor y yo. Mi hermanito nació un año después de mudarnos. Desde pequeño sufría de sonambulismo y tenía pesadillas que perturbaban su sueño. Con bastante frecuencia, se despertaba en medio de la noche por el chirrido del suelo y pasos sigilosos, y entonces yo me levantaba, lo llevaba de regreso a su habitación y lo acostaba suavemente para que volviera a dormir. Quería mucho a mi hermanito, y me asustaba mucho cuando él de repente empezaba a tener miedo de algo. El primer evento desconcertante y lleno de angustia ocurrió cuando tenía 5 años. En una noche, mi hermano menor se despertó gritando, y mi madre acudió a su habitación de inmediato. Koulei repetía una y otra vez, sollozando, «Escucho al tío, ahí está parado el tío». Señalaba con el dedo hacia la puerta de su habitación y decía que había un hombre parado allí, susurrando algo. Mamá encendió la luz y le dijo, «Mira, aquí no hay nadie». Recorrió la habitación, mirando en todos los rincones, sonriendo y asegurándole que todo fue solo un sueño. Luego, se sentó en su cama hasta que mi hermanito volvió a dormirse. Mientras tanto, yo yacía sintiendo el mismo miedo que Koulei había contagiado y susurraba en voz baja, «Mamá, también me da miedo». «Oh, no inventes», apenas logré calmar a Koulei, «tú todavía aquí,
dijo mi mamá en voz baja mientras se iba, apagaba la luz y cerraba la puerta. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Detrás de la puerta cerrada, escuchaba las voces amortiguadas de mis padres. Miraba la puerta y parecía negra, como si no fuera nuestra, como si perteneciera a otro mundo. A pesar de que la luz se filtraba por sus bordes, eso solo lo hacía aún más aterrador. En mi conciencia en declive, escuchaba a alguien lloriqueando debajo de mi cama. El pánico me apretaba la garganta con dedos helados, quise levantarme rápidamente, pero no podía moverme. Solo cuando grité con todas mis fuerzas, logré liberarme. Mamá entró rápidamente en la habitación, abriendo la puerta de par en par. Mi hermanito, por supuesto, se despertó y todos decidimos dormir juntos en la habitación de mis padres. Más tarde, mi hermano solo podía dormirse si se envolvía apretadamente en una manta, dejando solo espacio para respirar. Durante mucho tiempo, incluso en la adolescencia, lo vi hacer su capullo de manta, dejando solo un hueco para su nariz. Sobre la parálisis del sueño, había escuchado hablar. Y sí, en una edad más consciente, traté de explicar lo que me había pasado mencionando esa explicación. Pero aún quedaban demasiados peros en lo que sucedió después. Tercera entrada. Más oscuro que la oscuridad, otro incidente que recuerdo vívidamente ocurrió en una fría noche de invierno. Teníamos un televisor blanco y negro que apenas sintonizaba algunos canales. Pero mi amiga del mismo edad, que vivía en el vecindario, tenía uno a color, un Samsung con una pantalla brillante que atraía con sus colores vivos, y yo corría a su casa para ver los dibujos animados de Disney. Aquella vez no fue una excepción. En ese momento, tendríamos 6 o 7 años, no recuerdo exactamente. Cabe mencionar que ella vivía en el segundo piso. Salí de su casa ya pasadas las 7:30. Dado que era invierno, estaba oscureciendo rápidamente y las farolas ya estaban encendidas en las calles. Cada vez que salía de su apartamento después de ver los alegres dibujos animados y la cálida luz de su casa, solo pensaba en que la luz estaría encendida en las escaleras y en el gran pasillo para poder llegar a mi casa sin preocupaciones. Para ese momento, en el edificio ocurrían fallas frecuentes e incluso demasiado frecuentes con la iluminación. A veces, todo el edificio quedaba sin luz durante horas. En el largo pasillo, así como en el corto, los vecinos trataban de mantener encendida al menos una bombilla. Pero en el gran pasillo y en las escaleras ya no podían mantenerlo bajo control. «Malditos desenroscan las bombillas», decía mi madre. Así que caminaba por el corto pasillo iluminado y pensaba, ¿desenroscaron las bombillas o no? ¿Y qué tal subir a mi piso en el ascensor? Preguntarás. Oh, eso era toda una aventura. Los ascensores son una historia aparte. Podían no venir en absoluto, o venir con personas misteriosas dentro. Y a veces venían, te dejaban entrar, y luego te sacaban en un piso completamente equivocado. Ambos ascensores sufrían las mismas fallas. Por lo tanto, los niños de nuestro edificio, incluyéndome a mí, elegíamos el mal menor, la escalera. Saliendo al gran pasillo y luego a la escalera, me alegraba. Había luz en este piso. Miré hacia arriba si había luz en el tercer rellano. Estaba encendida, brillando intensamente y dándome esperanza. Pero cuanto más subía, más me llenaba de una inquietud inexplicable.
Algo en mí se contrajo repentinamente y mi mirada se dirigió hacia el rellano de abajo. No podía creer lo que veía en mis ojos. La bombilla del segundo piso parpadeó. Y luego, con un chasquido, la bombilla del tercer piso se rompió. Un grito se atascó en mi garganta de puro miedo. Quise detenerme, no seguir, esconderme. Por encima de mí, en los pisos superiores, no había luz. La oscuridad los envolvía sin presagiar nada bueno. Mis rodillas se aflojaron, como si algo se hubiera roto dentro de ellas. Me aterrorizó la idea de quedarme allí así. Finalmente, me armé de valor y comencé a subir con piernas temblorosas hacia mi hogar, hacia mi madre, mi padre y mi hermano. Me incliné sobre las barandillas, mirando fijamente hacia arriba, y vi una luz tenue en el séptimo o octavo piso. Era tan lejana, pero me infundió un poco de valentía. Agarrándome con una mano a las barandillas, repetía: «Todo está bien, es solo la oscuridad». Las ventanas en las escaleras comenzaron a taparse con paneles de madera contrachapada. A veces, las pintaban con una extraña pintura amarilla. En algunos pisos, los huecos se sellaron con ladrillos. Con los años, hicieron esto con todas las ventanas. Entonces, ¿cómo me regañé por haberme puesto zapatos nuevos aquel día? Quería mostrarle a mi amiga lo bonitos y elegantes que eran. Eran de color rojo con un pequeño tacón. Oh, cómo sonaban. Eran realmente ruidosos. Los pequeños rayos de luz de la calle ayudaron a distinguir los escalones bajo mis pies. A veces aceleraba debido al miedo abrumador, otras veces me desaceleraba, caminaba de puntillas y trataba, por alguna razón, de no respirar fuerte. Pasé el tercer y cuarto piso, sin cruzarme con ninguno de mis vecinos. Finalmente, llegué al quinto, mi propio piso. Esto va a terminar pronto, pronto estaré en casa, pensé. Abrí rápidamente la puerta del gran pasillo. Entré en él. Tampoco había luz allí. Me dirigí hacia la puerta de mi apartamento, apoyándome en la pared con manos húmedas de miedo. Y entonces mi corazón se detuvo. Desde el lado opuesto del oscuro pasillo, se oyó un chirrido en el suelo. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Me quedé completamente quieta y escuché como alguien respiraba con dificultad desde esa dirección. Como si no hubiera estado respirando en absoluto, sino que el aire se estuviera filtrando a través de una pajita con un silbido pesado. A través de la oscuridad que reinaba en la habitación, distinguió una silueta que se movía hacia mí y lo hacía completamente en silencio. Parecía más negro que la misma oscuridad, una oscuridad compacta. Era alto, casi hasta el techo. Se acercaba rápidamente, de manera fluida, oscuro y grande. Y yo estaba parada, con las manos mojadas de miedo, sosteniéndome de la pared, sin poder moverme, sintiendo que mi cuerpo se volvía débil y gelatinoso. En el primer segundo pensé que era un hombre, tal vez un vecino. Luego, cuando me di cuenta de que era ese tío que venía a mi hermanito, casi me desplomé en el suelo. Y cuando la entidad me atravesó, dejándome con un último estallido de frío mezclado con carne podrida, grité de horror. Para todo el pasillo. Para toda la escalera. En toda la casa, cuarta entrada. Juegos. La abuelita. Quiero contarles especialmente acerca de nuestros juegos en los pasillos. No, como cualquier otro niño,
jugábamos afuera en el patio y los alrededores cercanos. Exploramos todos los lugares accesibles e inaccesibles en los alrededores. Barrancos, arroyos, estanques, todo abundaba en nuestra zona. Pero cuando comenzaba a hacer frío, nuestros juegos se trasladaban adentro. Teníamos una escalera de incendios al final de un largo pasillo, lo que nos permitía correr en círculos por el edificio. Subías un piso, y si no querías que te encontraran, corrías hacia el extremo del largo ala, te metías en la escalera de incendios y elegías cualquier otra. Policías y ladrones y cosacos, bandidos eran algunos de los juegos más populares. Y cuando comenzaba a oscurecer, jugábamos al escondite en la oscuridad. Nos limitábamos a 2 o 3 pisos. Elegíamos los más oscuros y adyacentes donde no había luz esta vez. Recuerdo que cuando teníamos 5 o 6 años, los niños mayores no querían llevarnos en este juego. Se excusaban diciendo que éramos demasiado pequeños. Entonces, inventamos el nuestro. Era simple pero no menos aterrador. Éramos unos 5, formábamos una cadena tomados de las manos y caminábamos hacia el gran pasillo. Hacia la oscuridad. Dejábamos la puerta del pasillo iluminado un poco abierta y caminábamos lentamente hacia los ascensores que estaban en un área aún más oscura. Caminábamos y susurrábamos, no le tememos a nada, no le tememos a nada, todo el camino. Teníamos que llegar al lugar y quedarnos allí por un tiempo, temblando de miedo y luchando contra él. Quien se mantuviera en pie más tiempo, ganaba. A menudo, alguien se rendía y salía corriendo hacia la luz de nuevo. ¿Sabes, Sergio? Siempre me pareció que al salir de ese rincón, nos convertíamos en algo diferente. Al hablar de todos estos juegos, no puedo evitar recordar otro. No recuerdo quién lo inventó y cómo llegó a nosotros. Pero la esencia del juego era asustar. Rápido, de manera efectiva y brusca. El líder del juego era la persona que conocía toda la trama. Para empezar, acuerdas con alguien que él será el encargado de asustar a los demás. Se esconde debajo de la cama de manera que las piernas quedan afuera hasta las rodillas. Se acuesta boca abajo. La chaqueta se pone en las partes visibles de las piernas. Dentro de la chaqueta se ponen juguetes blandos y todo lo que pueda crear la ilusión de que es una persona. En las mangas de la chaqueta se ponen guantes y los pies se envuelven con un pañuelo. Algo también se coloca debajo de él para parecerse a una cabeza. Luego, en la habitación, apagaban la luz principal y dejaban alguna luz encendida, llevaban a las personas que serían asustadas, una por una. Sentaban al jugador en la cama sobre la abuelita. Y el líder explicaba, la cama es un tren bajo el cual quedó atrapada la pobre abuelita. Está muy mal, pero necesitamos saber su nombre. Pronuncia diferentes nombres y, si aciertas, ella se moverá un poco. Pero con la persona con la chaqueta, acordabas de antemano la cantidad de nombres, no el nombre en sí. En promedio, en el 7º u 8º nombre que dijera, la persona que asusta doblaba las piernas rápidamente. El asustado se asustaba. Los que asustaban estaban contentos de haber asustado. Quinta entrada. Apartamento número 13. En este apartamento se mudó una joven pareja con un niño. Nos conocimos, nos hicimos amigos rápidamente. Todo estaba bien para ellos. Personas positivas y alegres desde todos los aspectos. Un esposo siempre alegre,
una esposa hermosa y un poco tímida, y su hija, un ángel de 3 años. En una de las noches profundas, llamaron a nuestra puerta gritando pidiendo ayuda. Resultó ser nuestra nueva vecina. Agitada, sosteniendo de la mano a su hija asustada. Nosotros, mi hermano y yo, nos despertamos al oír el ruido y nos enviaron a dormir de inmediato. Después de lo que vimos, realmente no teníamos ganas de dormir. Y después de que mamá salió de nuestra habitación, salimos sigilosamente al pasillo y escuchamos toda la conversación. Más tarde, contaré lo que escuchamos de nuestra vecina. Mi esposo estaba trabajando. Me despertó Anieka, el apodo de su hija, diciendo, «Mamá, mamá, despierta. Hay un olor extraño en mi habitación». Me levanté de un salto, medio adormecida, pensando, ¿y si es un problema eléctrico? Este edificio siempre tiene problemas eléctricos. Fuimos a la habitación. De hecho, había un olor allí. Pero no era de los cables. No, era el olor de un sudor rancio mezclado con papas podridas. Y los sonidos, como si alguien estuviera comiendo con avidez, chupando la comida húmeda. Y una voz que decía descontenta, «Carne, otra vez carne envenenada». Nuestra vecina rompió a llorar nuevamente, abrazando a su hija. Mamá y papá la dejaron pasar la noche en nuestra casa. Al amanecer, llegó el esposo de Irina, así se llamaba la vecina. Duraron mucho tiempo sin querer entrar en el apartamento. Y cuando finalmente entraron, vieron que nada había cambiado. Los mismos fondos de pantalla, las mismas fotografías en marcos de madera. Todo seguía igual, sin ninguna indicación de presencia extraña. En el pasillo y en la habitación infantil, la luz estaba encendida en medio de la noche. Todo estaba en su lugar, la manta arrugada en el suelo, los juguetes esparcidos. Ningún olor. No ha ocurrido nada más mientras el esposo estaba en casa. Irina venía a tomar té con nosotros y contaba que, apenas su esposo salía a trabajar, escuchaba ruidos extraños. No mencionaba ya el olor. Su madre la tranquilizaba, diciendo, probablemente sean ratones o ratas. Los pisos son de madera, un paraíso para los roedores entre el entablado y el concreto. Además, estamos en el primer piso. A Irina no le convencían mucho esas explicaciones, pero se iba de nuestra casa más o menos tranquila. Su esposo trabajaba en un taller de cerrajería, un día sí y otro no. Pronto, ocurrió de nuevo. Una noche cuando su esposo estaba de turno, la madre y la hija cenaron y se acostaron en la misma habitación para ver una serie y se durmieron plácidamente. Un extraño zumbido despertó a la mujer de su dulce sueño. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó en la cama. El zumbido no cesaba. Con desesperación, palpó con la mano el lugar donde dormía su hija, pero ella no estaba allí. Solo encontró la manta tirada y la cama fría. Llena de terror, Irina se levantó de la cama y corrió a la habitación de su hija. Estaba segura al 100% de que ella estaba allí. Al entrar en la habitación, Irina quedó horrorizada. En el rincón más alejado, estaba su Anieka. A través de los empapados papeles pintados comenzaba a mostrarse un rostro horriblemente contorsionado por la ira. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El zumbido, parecido a un canto gutural, se intensificó. La pared parecía hincharse.
Los papeles empapados por la humedad empezaron a formar ampollas. El rostro se deformó en una horrible mueca y la pared comenzó a absorber a Anya como si fuera líquida. El aturdimiento se desvaneció. Irina corrió hacia su hija y logró agarrarla solo por las puntas de los dedos. Se oyó un agudo silbido mientras la niña era absorbida por la pared junto con Irina. No pudo retenerla, sus dedos resbalaron y la mujer se golpeó con fuerza contra la pared de ladrillos. La niña desapareció directamente en la pared. Sin sentir dolor, Irina comenzó a golpear la pared con los puños ensangrentados. Cuando el marido regresó del turno, encontró a Irina sentada en la habitación de la niña. Miraba fijamente la pared con una mirada perdida y completamente desprovista de cordura. Le contó todo esto al marido, terminando el relato y repitiéndolo una y otra vez. La hija no estaba en casa. En la pared había manchas de sangre esparcidas. Luego la llevaron al manicomio. Vimos cómo se la llevaban y escuché a tía Irina repetir, en la pared, en la pared. Todos buscaron a Anya en el vecindario. La policía la buscó. Corrieron por los pisos, preguntando y husmeando. Los voluntarios del servicio social local la buscaron, pero no la encontraron, ni en una semana ni en un mes. El esposo de Irina pronto se fue al norte, eso es lo que decía el tío Lech, el conserje local. Lejos del dolor, los recuerdos tristes y de sí mismo. Y así desapareció. Esa fue solo una de las desapariciones más extrañas en nuestra casa. En mi memoria, se perdieron y murieron alrededor de 8 niños. También había muchos adultos que a menudo simplemente se quitaban la vida. Ahora, ya ni siquiera podemos recordar a todos. Hubo épocas en las que morían 5 personas al año. Y a nadie le importaba, al igual que ahora. No lo creerás, Serga, pero a los 16 años ya me había acostumbrado a lo que sucedía y la muerte siempre estaba cerca. Una vez, en un cálido y soleado día, mientras estábamos sentados a la mesa del almuerzo con mis tías, que vinieron a llevarnos al pueblo para las vacaciones de verano, algo voló junto a la ventana y cayó sordamente al suelo. Mi hermano y yo fuimos a la habitación contigua para ver qué había caído. Miramos hacia abajo y vimos el cuerpo amarillo de una mujer con bata de caza. Parecía que algo se rompió dentro al caer. Pero simplemente regresamos a terminar nuestro almuerzo. Los adultos se asustaron y empezaron a preguntarnos qué había pasado, pero nosotros simplemente respondimos tranquilamente, sí, una mujer cualquiera cayó. Ellos no se acercaron a las ventanas. Recogieron sus cosas y se fueron al pueblo. Los suicidas de nuestro edificio, en su mayoría, elegían la escalera del vestíbulo. Caían desde el 9º piso al techo del primero. Por lo tanto, probablemente el caso de la mujer que cayó en un lugar inusual quedó tan grabado en mi memoria. Creo que el edificio se estaba llevando lo suyo. O tal vez el lugar, lo más probable es que fuera el lugar. Estaba amaneciendo, una taza de café apenas bebido estaba sobre la mesa junto a la computadora. Después de recibir otros 2 correos electrónicos, mis pensamientos se confundieron como viejos hilos. La voz de la razón, vagando en el subconsciente, intentaba encontrar alguna explicación lógica para lo que había escrito. Pero todos los intentos fueron en vano. Ningún autor se acercará a los eventos espantosos que la vida puede arrojar a veces.
Pasé todo el día siguiente buscando información sobre ese edificio, pero aparte de que fue construido por la empresa local de construcción, no encontré nada. Más tarde, revisando foros de esa ciudad, no mencionaré la dirección ni el nombre de la ciudad por las razones mencionadas anteriormente, descubrí que las rarezas ya habían comenzado durante la construcción. 3 prisioneros desaparecieron sin dejar rastro. Fueron declarados fugitivos, pero nunca los encontraron. Sin embargo, los extraños incidentes continuaron durante la construcción. Durante la instalación del cableado eléctrico en una casa sin electricidad, un electricista murió electrocutado por una tensión de 1000 voltios que apareció de la nada. ¿Coincidencia o malicia de alguien?, preguntarás. No lo sé, y para ser sincero, no estoy muy interesado en saberlo. Más tarde, recibí otra corta carta. Creo que también debería incluirla en esta narración. La última entrada. Hoy fui a visitar a mis padres. Sumergiéndome en la atmósfera, por así decirlo. Y decidí escribir un breve epílogo. El edificio sigue en pie. La gente vive en él. A algunos no los afecta. Mis padres también viven allí. Mamá no quiere mudarse y papá se ha acostumbrado. Mi hermanito, que ya es mayor, se mudó hace mucho tiempo. Resulta que a lo largo de mi vida he tenido que mudarme mucho. He cambiado de al menos 5 apartamentos y, por lo tanto, de casas. En ningún lugar, incluso viviendo en la zona más desfavorecida de nuestra ciudad, cerca de un cementerio en funcionamiento, en ningún lugar sentí esa atmósfera de miedo como la que experimenté donde crecí. En momentos especialmente difíciles de la vida, mis padres me ofrecieron vivir con ellos. No acepté. Encontraba una salida de cualquier situación solo para evitar regresar a casa. Varias veces escuché conversaciones sobre la posibilidad de demoler nuestro edificio, encontraron una grieta en el sótano, pero esas charlas nunca llegaron a concretarse. El edificio es sólido. A veces, mientras navego por el flujo de noticias locales, me encuentro con noticias sobre muertes extrañas. Y a menudo veo el nombre de nuestra calle y el número de nuestra casa. Ahora las muertes ocurren menos frecuentemente, aproximadamente una vez al año. Pero sigue siendo mucho. Nadie habla de ello o se preocupa al respecto. El edificio todavía reclamará lo suyo. Al salir de casa de mis padres, vi cómo se mudaban nuevos inquilinos. Una gran familia. Lo único lamentable es que eligieron el edificio construido en el lugar equivocado.